Buenos días. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas en compañía de los miembros del Instituto Oncológico Virtual. Hoy estoy acompañada y muy bien acompañada con la doctora Raquel Calero Domínguez, psicooncóloga, y el doctor Javier Pérez Altozano, oncólogo médico. Buenos días a ambos. ¿Qué tal estáis? Bien, buenos días. Buenos días. Hoy toca el acompañamiento terapéutico. Javier, ¿por qué es tan importante? Bien, el acompañamiento, bueno, no es más que ese viaje que hacemos todo el equipo oncológico sanitario con el paciente y con su familia desde el momento en que el paciente se diagnostica, durante toda la fase terapéutica y después ya, pues bueno, en función del tipo de paciente, si es un paciente que ha recibido un tratamiento curativo, ya continuaremos con ese seguimiento de por vida. Y después, pues por desgracia es un paciente metastásico con un tratamiento no curativo, pues lo acompañaremos en todo momento hasta el momento de su fallecimiento. Bueno, todos hacemos acompañamiento terapéutico, lo hace el oncólogo, lo hace enfermería, lo hace sobre todo psico-oncología y tiene un papel mucho más fuerte que nosotros, al menos una educación, una formación muchísimo mayor que la nuestra, y es fundamental porque un buen tratamiento, una buena terapia oncológica puede ser muy eficaz, pero no sirve al final de nada si no está la parte humana y la calidez y la cercanía y esa sensación de seguridad que transmitimos el equipo a los pacientes y a los familiares. De todos modos, creo que, bueno, yo creo que Raquel en esta pregunta tiene muchísimo más que aportar que yo. Sí, hablaremos con Raquel en 2 minutos. Entiendo que la atención va a ser personalizada, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que sea personalizada? Cada persona somos diferentes al resto, tenemos unas vivencias, unas creencias, unos sentimientos, una forma de afrontar los problemas y una historia personal detrás completamente diferente y un entorno además sociofamiliar también diferente. Entonces es obligación del equipo sanitario adaptarnos a esa persona. No va a tener los mismos miedos una madre joven a la que se le acaba de diagnosticar un cáncer, a una persona muy mayor que está al final de su trayecto vital. No es lo mismo una persona que tiene mucha familia a su alrededor que alguien que pues, vive solo, tiene una situación sociofamiliar más desestructurada. Entonces nosotros, igual que nos adaptamos nuestros tratamientos, sean oncológicos o no oncológicos, a cada paciente, también tenemos que personalizar ese acompañamiento terapéutico y es algo que desde luego en el IOV lo tenemos muy claro. ¿Qué es exactamente un comité de tumores? Bien, es una serie de sesiones de diferente periodicidad. Los tumores más frecuentes son normalmente semanales, otros pueden ser quincenales o mensuales, en la que los especialistas afines a ese tumor en particular, a esa patología tumoral en particular, nos reunimos para comentar todos los nuevos casos y también para comentar algunos de los casos en evolución que presentan alguna complicación, alguna recaída para la cual no tenemos clara la decisión o queremos consensuarla. Es muy importante que hoy en día en los hospitales, tanto en los hospitales y en las clínicas físicas, pero también a nivel de telemedicina, las decisiones sean definidas en comités individuales de tumores, es decir, en la historia antigua, al principio de la medicina y al principio de la oncología, los comités eran un pupurrí de tumores de diferentes orígenes. Hoy en día no, hoy en día es mandatorio, obligatorio que sea cada tumor tenga su comité particular. Ahí siempre estaremos el oncólogo médico, siempre el oncólogo radioterápico, después el especialista quirúrgico de esa área que se encargue de ese tipo de sistema o
de ese tipo de tumor. El patólogo es fundamental que esté en todos los comités, así como el radiólogo. Y en los últimos años pues, también se han incorporado la enfermería, la enfermera gestora de casos, que en los hospitales grandes ayuda a gestionar muy bien las citas de los pacientes. Y después, evidentemente, en cada comité además estará el especialista encargado o que mayoritariamente diagnostica esos tumores, el neumólogo en el comité de cáncer de pulmón, los digestólogos en los comités de tumores digestivos y por ejemplo, los médicos de medicina interna están prácticamente en todos los comités. Así funcionamos en los hospitales. Están excluidos los pacientes de estos comités de tumores, ¿no? No pueden participar en ello. Es complicado integrar al paciente en los comités, pero sí que hay ejemplos en los que lo hacemos. Cuando la exploración en el momento del comité del tumor es muy importante para decidir la actitud terapéutica. Fundamentalmente en dos comités es donde más se requiere de la presencia del paciente y en la que en muchos sitios está totalmente institucionalizado que el paciente acuda al comité. Es el comité de los tumores de cabeza y cuello, del área otorrina, en el que la exploración directa del otorrino delante del oncólogo radioterapeuta y del oncólogo médico ayuda a decidir cuál es el timing terapéutico, el orden terapéutico de las terapias, de las maniobras que planteamos. Y después en los comités de dermatología, que evidentemente también los tumores son superficiales y se ven, sí que hay momentos que se cita a los pacientes pues, para decidir la resecabilidad, la irradiabilidad del tumor cutáneo. Ok. Una persona diagnosticada tiene miedo. No está siempre bien atendida, por desgracia. Es una realidad, es triste, pero es así. De un médico oncólogo se espera empatía. Sin embargo, existen numerosos casos en los que esta verdad no se ve. Se llama a alguien un viernes por la noche para anunciarle que tiene un cáncer. Hay personas que han recibido diagnósticos de cáncer de manera muy fría en una consulta. Cuando ocurre esta situación, vosotros que estáis para adaptaros, lo acabas de decir, al paciente, y cuando vemos que no se puede, sería aconsejable cambiar inmediatamente de médico oncólogo, lo que no siempre es fácil porque hay personas que viven muy lejos de un centro hospitalario, que viven en una pequeña ciudad donde hay solamente un hospital. Entonces, tú como médico oncólogo, y luego Raquel nos hablará también, nos dará su punto de vista, ¿qué se supone que un paciente que tiene que sentirse arropado en un momento muy difícil de su vida, se sienta tan solo? ¿Qué puede hacer? Pues esto ocurre porque al final todos somos personas, entonces bueno, pues, siempre se habla de la manera de afrontar el cáncer por parte del paciente, pero después también está la forma en que los especialistas médicos y sobre todo los oncólogos afrontamos esa realidad. Yo creo que trabajamos muy duro en esta parte y yo creo que la parte vocacional que tenemos los oncólogos hacia nuestra especialidad hace que normalmente esto no sea algo habitual. Pero es verdad que en un momento dado pues todos podemos tener un mal día, todos podemos tener una mala racha, una mala temporada o bueno, pues puede ser que no tengamos esas habilidades comunicativas y de empatizar. Entonces, lo que le diría a los pacientes es que primero de todo, yo creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, punto número uno, pero creo que dentro de lo que es el afrontamiento de la enfermedad, creo que el paciente está en su pleno derecho de buscar ayuda de la forma en que lo crea para cada uno de los aspectos. Que quizás pues, en ese momento puede querer una segunda opinión porque la información le ha llegado bien, pero no, por algo, por lo que sea, no le ha acabado de convencer, o porque
el oncólogo pues no ha sabido conectar en ese momento. Entonces, el buscar una segunda opinión y que le pueda dar ese tipo de tranquilidad, ese tipo de seguridad, tanto a nivel científico, si es el caso, porque no le ha convencido las explicaciones, o a nivel de calidad humana y de empatía, yo creo que el paciente está en su derecho y yo animo a hacerlo, creo que debe hacerlo. Y como tú bien decías, pues hay veces que es muy fácil solicitarla a nivel presencial, a nivel físico, cuando vives en una gran ciudad, pero por desgracia, pues hoy en día no, pues en algunos momentos es más fácil el desarrollo de una segunda opinión a nivel telemático, como ofrecemos nosotros en el instituto. Creo que desde luego ayuda, la mayoría de las veces, como a nivel científico, la mayoría de las veces, 90% de las veces coincidimos, se coincide en la primera opinión con la segunda opinión. Creo que salen reforzados, primero el paciente, que es el más importante, sale reforzado, porque sale con mayor seguridad de su oncólogo principal, y el oncólogo principal también sale evidentemente reforzado. Ya si es una situación pues, que el especialista pues, bueno, tiene problemas realmente de comunicación, de empatía, yo creo que lo primero de todo es siempre hablarlo con él, decirle, a nivel científico, a nivel terapéutico, a nivel médico estoy contento, pero me falta esta parte, y escuchar. Y, bueno, y si no, al final pues, es una dinámica, es una situación establecida que no acaba de mejorar, bueno, pues las relaciones no son para siempre y no pasa nada por solicitar un cambio de médico a alguien del servicio con el que al final pues, sea más fácil conectar. Porque, insisto, la parte médica, científica es muy importante, pero después la parte humana en nuestra especialidad es tanto o más importante. Antes de seguir con la parte humana y con Raquel, una precisión, Javier. ¿Qué se necesita para pedir una segunda opinión online? ¿Qué debe tener el paciente en su posesión? ¿Qué tipo de papeles? ¿Qué vais a necesitar para poder tratar su caso? Tanto sea presencial como a nivel telemático, lo que se requiere es el máximo de información posible de su proceso diagnóstico y terapéutico, si es que ya ha empezado el proceso terapéutico. Entonces, recopilar a nivel de los puntos de documentación de cada hospital, que en cada hospital hay un servicio de documentación, solicitar toda la historia reciente, desde la fecha en la que se empezó todo el proceso diagnóstico, todas las exploraciones radiológicas, todos los tags, las resonancias, todos los informes de anatomía patológica, de las biopsias o piezas quirúrgicas que se le hayan hecho, todos los informes de ingreso en ese periodo de tiempo, y después es muy valorable, es necesario, es recomendable para unificar y tener una compresión más unitaria y más global, aunque después, en una segunda opinión, con todos estos papeles que he dicho yo, se puede hacer perfectamente, pero un informe del oncólogo hasta el momento, hasta la fecha en la que se pide la segunda opinión, es muy recomendable. Porque, bueno, de alguna forma ahí se transmite también cuál es el plan terapéutico, no en ese momento, sino incluso a futuro. Entonces, además, los especialistas estamos obligados a emitir un informe a petición del paciente en cualquier momento, y eso se puede solicitar también. Raquel, hay oncólogos que son muy buenos, es que de eso yo no pongo en duda la calidad de los médicos, pero que no tienen empatía, eso pasa. Entonces, ¿cómo es que tú has recibido pacientes en este caso? Y si no fuese así, ¿qué consejos podrías dar a un paciente que se encuentra con una persona que le ha transmitido una información de manera muy fría y quizás el paciente lo ha recibido como algo muy violento? A ver, estas situaciones se dan y es verdad que los psicólogos los recibimos, ¿no? Entonces, antes de contestarte, vamos a contextualizar. Has mencionado empatía, yo creo que son faltas de habilidades terapéuticas, ¿no? De acompañamiento, y creo que eso lo podríamos prevenir con formación.
no sé, Javier podría decir, pero creo que carecen de esta formación durante la carrera o durante la residencia. Después al final es intuición de cada uno de ellos formarse o ir buscando soporte emocional como pueden para abordar el impacto del día a día. A ver, dicho esto, fijaos, yo creo que debería estar prohibido comunicar un diagnóstico un viernes. Debería estar prohibido, de verdad. Y por supuesto debería estar prohibido hacerlo corriendo y con poco tiempo, porque la persona normalmente queda en shock. Entonces, a ver, a partir de ahí, ¿qué les recomiendo yo al paciente? Que el profesional que lo lleve, que en este caso es un médico, tiene que ser de su máxima confianza, que quizás en la próxima cita pueda abordar este caso, ¿no? Que es su vida, que es su enfermedad y que tiene que tener la valentía de afrontarlo porque ahí no hay tu tía. Entonces yo acompaño al paciente y lo empodero un poco para que esto lo pueda manejar con su oncólogo, ¿no? Porque como dice Javier, oye, pueden haber un montón de variables. Todos tenemos un mal día y vamos a tener buena fe y puede ser un mal día del oncólogo. Y el oncólogo también, cuando se ve un poco confrontado por el paciente, cuando el paciente hace estos argumentos, no sé, mi experiencia también es que queda sorprendido y cambia la dinámica. Entonces, en un primer momento, yo empoderaría al paciente, ¿no? Como psicooncóloga del equipo, y les recomendaría que lo pudiera hablar en la siguiente cita. Si esto se habla y esto no tiene arreglo, yo lo animaría a que cambie de profesional porque tenemos derecho a, ¿no?, un cuadro de libre designación. Lo que pasa es que, como dice, a veces es complicado en función de la zona donde nos toque vivir, de los recursos, porque lo mismo, el especialista en tumor en concreto, pues solo uno, no hay dos. Sí, es delicado. Es delicado. En el comité de tumores donde está presente el paciente, es una pregunta para ambos, ¿se invita a un psicooncólogo en el momento en el que el paciente tiene que tomar una decisión importante? ¿Pensamos en su estado emocional, en su capacidad de tomar una decisión quizás en este momento, en este mismo día? ¿Te invitan, Raquel, o nunca? Yo no estaba en ninguna, Valeria. Yo durante muchos años en el hospital en el que estaba, era yo la que me interesaba en asistir a esas sesiones clínicas, donde poco a poco fui ganando mi sitio, pero donde a mí no se me invitaba. También era, te hablo de hace muchos años, y en un comité ético pues no he tenido nunca la oportunidad de estar ni de participar ni se me ha invitado. No sé, Javier, si en su hospital pues dan esa oportunidad a compañeras y creo que no. Estoy viendo su cara y dice Por que no. desgracia, ¿No es así? además, yo creo que sobre todo los comités de cabeza y cuello son momentos muy violentos porque, bueno, a veces debatimos si conservar la laringe o no conservar la laringe con todas las implicaciones para la vida del paciente que va a tener esa decisión. Y no, por desgracia, no, el psicólogo no se incluye. Al final, pues vamos todos con muchas prisas, con muy poco tiempo, y a mí la verdad es que hay momentos en que me horroriza el comité de tumores. Además, siempre intento decir que estemos solamente el otorrino que lleva el paciente, para que no además estén los otros 5 otorrinos más del servicio, y que el paciente no sienta que está en un juicio, que es muchas veces, yo creo, lo que sienten, y cómo me sentiría yo. Y el gran problema es lo que ha denunciado Raquel muchísimas veces, es la precariedad de la psicooncología en España. Unas plantillas insuficientes o inexistentes en algunos casos, y que encima dependen o de voluntariado o de asociaciones o de privatizaciones. Entonces, no, eso desde luego no contribuye a tener una plantilla estable y nutrida, numerosa, de psicooncólogos que se integre en todos los comités como debería ser. Vuestro papel tampoco está no os arropan mucho tampoco, ¿eh? Por lo que comprendo. Los oncólogos, quiero decir, y todo el equipo, necesitáis más tiempo, necesitáis más ayuda que tampoco recibís. Que afortunadamente, por una parte, bendito problema, cada vez los pacientes viven más, pero claro, si afortunadamente cada vez viven más, que es nuestro objetivo, más y mejor,
pues evidentemente los tienes que seguir viendo en la consulta y ocupan un hueco de consulta. Entonces, eso por una parte, cada vez hay más terapias que impactan directamente en la supervivencia de los pacientes y además cada vez las consultas tienen que ser obligatoriamente más largas porque tienes que abordar más problemas, tienes que explicar más procedimientos a los pacientes. Entonces, esas consultas cada vez tienen que ser más largas y encima están informatizadas con todo el tiempo que eso lleva. Entonces, las plantillas, por desgracia, de oncología no crecen de la manera que debería, de la misma manera que crecen los pacientes. Entonces, ahí, claro, vamos totalmente descoordinados. Pues eso, nadie ve con buenos ojos una consulta en un día de 15 pacientes, se considera probablemente poco, es decir, las consultas muchas veces superan los 25 o 30 pacientes, después ahí están los comités y las comisiones de las que formamos parte, y después está la hospitalización, que es muchas veces la gran olvidada de los servicios de oncología y muchas veces además muy denostada, cuando yo creo que es algo a lo que hay que darle mucho valor y mucha atención de calidad, porque cuando un paciente ingresa es por que está en una situación peor que evidentemente que si está ambulatorio. Entonces, bueno, pues al final esa es la situación. Necesitamos tiempo y bueno, eso es lo que en algunos momentos, para algunas situaciones, la telemedicina puede aportar y puede complementar. Acabas de pronunciar una palabra o dos, bendito problema, haciendo referencia a los supervivientes. Y es algo maravilloso porque la investigación, los fármacos, los tratamientos, vuestro trabajo permiten a personas con cáncer vivir mucho más tiempo y con mejor calidad de vida además. Se les llama supervivientes, pero la sociedad no está absolutamente nada preparada para tal evento, lo que me parece casi absurdo, porque por un lado pedimos dinero para la investigación, no sé, se supone que si pedimos este dinero y que si hay investigación, habrá resultados. Y uno de los resultados es la supervivencia. Una vez que una persona tiene el cáncer silenciado, no quiero decir curado, silenciado, eh, los efectos secundarios de los tratamientos siguen existiendo y eso me imagino que para casi toda la vida. En este mismo momento, el oncólogo ya no es la persona que debería tratar a este paciente, sino atención primaria, que tampoco está formada para recibir un paciente o un paciente en oncología. ¿Qué es? Es que estamos, parece el circo esta historia. Es complicado. ¿Quién debería seguir a estos largos pacientes, estos largos supervivientes? Pues bueno, es difícil de decidir. Al final yo creo que es quien tenga la formación y quien tenga el tiempo. Básicamente es esto. Puede ser el médico de atención primaria perfectamente, pero les falta la formación y el tiempo. Puede ser el oncólogo, pero nos falta el tiempo y sí que quizás una formación específica en cuanto al largo superviviente, en cuanto a esas necesidades que va a tener para el tratamiento de los síntomas crónicos, que hay síntomas que efectivamente van a persistir de por vida. Ahí tienes que tener una visión mucho más multidisciplinar y muchas veces los oncólogos estamos realmente centrados en las pruebas radiológicas para demostrar que el paciente no haya recaído. Y en eso se basan los seguimientos. Y no es solo los seguimientos, efectivamente. No es solo esa parte. Está la parte de tratar al paciente a nivel psicológico y después a nivel físico. Es verdad que son síntomas muy difíciles de tratar, los síntomas crónicos refractarios a los tratamientos que podemos ofrecerles, y no son síntomas poco agradecidos. Y cuando hay algo poco agradecido en medicina, pues el profesional sanitario tiende
tiende a dar un paso atrás, a intentar a no abordar el problema porque tenemos miedo al fracaso. Eso es algún mecanismo seguro psicológico que Raquel no sabe explicar. Entonces, creo que hace falta más formación y creo que hace falta una planificación, sobre todo una planificación sanitaria de cómo abordar a estos pacientes, porque están ahí, el bendito problema, pero muchas veces efectivamente lanzamos al paciente a su vida nuevamente, porque el cáncer está curado, está silenciado, pero no lo preparamos ni física ni psicológicamente para volver a reinsertarse en su vida de pleno derecho, como debe ser. Raquel, yo desde hace 10 años escucho los pacientes hablar de los efectos secundarios, decir que no se le toma en cuenta nadie. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Porque supongo que de eso tú tendrás en tu consulta. ¿Y cómo hacer para que el paciente, la persona que sufra la enfermedad, se sienta comprendido, comprendida? Porque aquí tenemos un problema también de que salvar vidas está muy bien, pero ¿en qué condiciones? Mira, pues fíjate si lo entiendo que mi proyecto de tesis doctoral fue un programa de intervención terapéutica, tanto física como psicológica, en supervivientes de cáncer de mama. Entonces había una intervención física en agua, en medio acuático, ¿no? Con un programa de water running y un programa de meditación basado en EBSR adaptado a pacientes oncológicos. A ver, es una realidad la afectación de la calidad de vida en el superviviente y entonces volvemos aquí a tener una falta simplemente de recursos, donde ya necesitamos a muchos más profesionales sanitarios que formarán parte de la plantilla o de un área del hospital donde se atendieran a estos profesionales. A ver, mira, fijaos, un fisioterapeuta, alguien que prescribe ejercicio físico. Por el tema que ha mencionado Javier, con los tumores de cabeza y cuello, un logopeda experto. ¿Vale? Entonces, fijaos, todo esto, ¿cómo lo cubre el paciente? Volvemos a lo mismo, a nivel asociativo o lo paga de su bolsillo. Lo paga de su bolsillo porque hay grandes profesionales en estas áreas, hay fisioterapeutas que están especializados en los tratamientos oncológicos, hay gente muy buena que prescribe ejercicio físico y que está especializado en cáncer, igualmente logopedas, pero claro, esto hay que pagarlo previo pago, esto no está contemplado en el Sistema Nacional de Salud. Y esto, pues claro, el oncólogo puede decir, usted le hace falta y hacer una recomendación de que haga actividad física, pero claro, si Javier le dice a un paciente le viene bien hacer deporte y debería estar tratándose, le puede dar una recomendación al aire, pero no sería ni ético que Javier lo mande a Pepe Pérez o a Juan Antonio. ¿O no, Javier? Porque no está en su servicio y porque no es público, pero sabemos que esto lo va a necesitar el paciente. Valeria. Claro que sí. Es un tema muy importante porque como hablamos siempre de que el Sistema Nacional de Salud en España es gratuito, pensamos que cuando padecemos una enfermedad como el cáncer, pues no hay que sacar ni un céntimo de su bolsillo. Pero no es así. Conozco casos de personas que se han quedado sin un céntimo a raíz de su cáncer y estaban tratadas en un hospital público, pero hay todo lo que está alrededor, todo cuesta dinero, empezando por la peluca cuando pierdes tu pelo, que cuesta un bastón, y las sesiones de rehabilitación, si quieres más, para poder volver a poder sujetar un bolso. Sí, sí, efectivamente. Complicado cuando has padecido un cáncer de mama, por ejemplo, poder sujetar luego un bolso, como la mayoría de las mujeres. Hay miles de pequeños temas que influyen en tu día a día, en tu calidad de vida también, porque eso también es calidad de vida y nadie habla de esto. O sea, pasamos porque no importa. Yo creo que sí que importa, lo que no hay es recursos para cubrirlo y efectivamente esto afecta a la autonomía y hace un daño consecuente a nivel emocional, ¿no? A nivel psíquico en el paciente, porque un paciente
que se le ha dicho vas a vivir, vas a volver a tu vida la de antes y no puede sujetar ni siquiera un bolso, ¿cómo se enfrenta a su rutina diaria, no? O hay pacientes, ¿verdad?, que se encuentran el drama de que tienen un hijo pequeño y no pueden cogerlo en brazos. Pero entonces el problema es la política sanitaria, es decir, que es la forma de mirar el cáncer como enfermedad, es decir, que habría que mirar el cáncer no solamente como una enfermedad física, pero con todo lo que le rodea. Y eso se debería tener en cuenta desde ciertas altas esferas, ¿no? Yo creo que sí, Javier podrá decir más. Yo creo que el paradigma de aquí a unos años con los largos supervivientes, como estamos mencionando, es que tiene que cambiar porque el paciente necesita una serie de recursos y si no nos vamos a encontrar con graves problemas de salud mental porque hay gente, como yo ya os decía en otras entrevistas, que no quiere continuar con su vida si es en esas condiciones. A ver, el dilema es así de bestia. Yo vivo, pero ¿a qué precio y en qué condiciones? Lo mismo preguntarme si me compensa. No, y además te tienes que callar porque vives, entonces, ¿qué quieres más? Es decir, que hay este problema también. ¿De qué te quejas? Es el colmo. Claro. Pero la persona tiene que volver a su vida y a su rutina, incluso tiene que seguir trabajando en función del periodo evolutivo en el que esté y gravemente afectado, porque los síntomas secundarios existen. ¿O no, Javier? Es una realidad. Pues, habéis puesto el dedo en la llaga, una llaga muy profunda y muy importante. El problema es que esto no solamente nos atañe a la oncología, atañe a todas las especialidades. El problema yo creo que es un problema conceptual de dónde se tiene que poner el dinero, dónde se tienen que poner las inversiones y cómo se tienen que desarrollar las instituciones públicas. Desde luego está claro que dentro de que probablemente se pueda gestionar mucho mejor los ingresos actuales o los presupuestos actuales destinados a la seguridad social en cada una de las comunidades, lo que está claro es que por mucho que aún se pueda mejorar un poco la gestión, con los presupuestos actuales no vamos a dar más de sí la sanidad pública. Entonces, o hay realmente un cambio de paradigma, de planteamiento a nivel nacional, o desde luego bueno, nuestra sanidad va a seguir empeorando y empeorando a nivel de calidad asistencial. Es decir, los profesionales sanitarios podemos ponerle mucho empeño, pero al final los recursos y nuestro esfuerzo llegan hasta un cierto punto. Y yo creo, y además la crisis del coronavirus pues lo ha puesto muy de manifiesto. Pues resulta que de pronto pues tenemos pocas camas de UCI, tenemos poca enfermería, tenemos poca atención primaria, ha tenido que venir una pandemia para volverlo a poner encima de la mesa y tampoco se está solucionando el tema. Y entonces, al final, la oncología somos una especialidad más dentro de todas. El problema es que nuestra enfermedad tiene unas consecuencias mucho más funestas que otras enfermedades y desde luego o a esto le damos una vuelta y empezamos a centrar los recursos en las personas y a que los mandatarios escuchen a las personas que trabajamos en esto y que sabemos cómo funcionan y las necesidades, o la sanidad desde luego pública se va a seguir deteriorando mucho y a mí me preocupa mucho el ir hacia un modelo de sanidad como puede ser el de Estados Unidos, que para algunas cosas o para algunas personas puede ser muy beneficioso, pero si pensamos a nivel global y cuando hablamos de una institución pública, pues tenemos que pensar en el 100% de los ciudadanos, desde luego no, al menos en nuestro país no creo que sea un modelo a desarrollar y a seguir. Ya, y has mencionado una palabra, escuchar. A ver si por fin se escucha tanto a los médicos que saben de qué hablan y a las personas que padecen cáncer, que creo que deberíamos no escuchar siempre las mismas voces, pero las voces que de verdad no están ni pagadas sí, ni pagadas para decir lo que viven. Hemos hablado del paciente, hemos hablado de los médicos. A mí me gustaría saber si cuando hay decisiones en estos comités de tumores que se ven, que luego se cuentan al paciente, eh, ¿cuál es el papel del cuidador? ¿Cuál es el papel de la familia? Es decir, que cuando se anuncia una decisión,
el médico se dirige al paciente, ¿se dirige siempre al paciente o hay verdades que mejor no decir? O, o se dirige también a la familia. ¿Cómo lo planteáis vosotros o es según quién entra en vuestra consulta? Varias ideas. Una es realmente cómo contamos con la figura de la familia y del cuidador más directo a la hora de plantear una terapia. Yo creo que en esto hemos mejorado últimamente, en los últimos años. Yo creo que, vamos, yo por ejemplo, lo primero que pregunto en la primera visita siempre es con quién vive y qué familia tiene alrededor, tiene hijos, no tiene hijos, tiene pareja, no tiene pareja, con quién vive, dónde viven esos hijos, viven en la misma ciudad, viven en el mismo pueblo, a cuánto vive el más cercano. Yo creo que tener esa composición del lugar del apoyo sociofamiliar es fundamental, punto número uno. Después, punto número dos, por desgracia, pienso que muchas veces tendemos a hablar más a la familia en ocasiones que al propio paciente y a no escucharlo tanto a él, y eso creo que es un error que cometemos y que seguimos cometiendo, y que también bueno, la familia también es partícipe de ese error, porque hay muchas familias que demandan ese poder, esa demanda de información, y asumen ese rol e infantilizamos al paciente. Creo que eso es un error que lo cometemos todos en algún momento en la consulta, aunque seamos conscientes de él y muchas veces lo evitemos, pero hay dinámicas familiares en las que acabamos cayendo. Y después, muy relacionado con esto, está todo el tema de ocultación de información parcial, conspiración del silencio, que bueno, yo creo que hay situaciones, unas situaciones quizás en las que tienes muy claro que por edad o a nivel físico, por condiciones del paciente, pues no vas a poder ofrecer ningún tratamiento simplemente por las condiciones físicas del paciente. Pues bueno, pues ahí puede estar un poco, no voy a decir justificado porque yo creo que nunca lo está. Yo siempre pregunto a los pacientes hasta dónde quieres saber, sean jóvenes o sean mayores. Pero bueno, desde luego, si vas a ofrecer un tratamiento terapéutico y además un tratamiento con una serie de efectos secundarios, yo siempre se lo digo a la familia, no. O sea, una mínima información el paciente tiene que tener de su situación, de su enfermedad y de su pronóstico, no en tiempos, en números relativos, ni muchísimo menos, pero bueno, sí saber que la situación es una situación curable o no es curable. Yo creo que es al menos esa distinción. Un paciente que se va a someter a un tratamiento con todos los efectos secundarios potenciales debe ser conocedor. Raquel, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Hay que decir todo al paciente? Porque supongo que hay pacientes que no pueden, por sus circunstancias, escuchar toda la verdad. Y hay otros casos también en la que la familia cree que tiene que proteger a la persona diagnosticada y no ve que ella puede y que le viene bien, porque supongo que a veces según el perfil del paciente, le viene bien saber que se puede encargar de su estado de ánimo, de estas noticias y que encuentra en ella misma una fuerza que quizás desconocía. ¿Qué consejos nos podrías dar o, según tu experiencia? Mira, yo creo que Javier está de acuerdo. Un paciente tiene derecho siempre a saber. Aquí la cuestión son los tiempos y en función de la personalidad previa, pues cada paciente tiene un tiempo para asumir un diagnóstico y un pronóstico, ¿vale? Esta es la maestría del oncólogo, indagar y ver, analizar hasta cuánto el paciente quiere saber, porque hay pacientes que echan un paso atrás y dejan por delante al familiar. Pacientes, como yo siempre os digo, ilustrados y formados. A ver, porque yo cuando empecé todavía nos llegaban personas mayores que no sabían leer y escribir, ¿vale? Pero es que ahora no tenemos esa situación, porque ahora tenemos gente mayor con formación hasta universitaria que cierra los ojos en algunos casos y que no quiere ni siquiera saber que entra por la puerta de oncología, ¿vale? Entonces, a ver, esto es una sobrecarga para el cuidador, asumir un diagnóstico y un pronóstico y ocultárselo al paciente. Yo creo que esto al final, creo y entiendo, y la práctica me dice que va a generar muchos problemas en la familia.
y que si al final tenemos un desenlace fatal, pues siempre es un indicador de un duelo complicado a la larga, porque nunca te queda la conciencia tranquila de si las decisiones que tomaste como familiar en este caso fueron las oportunas, porque el que tiene que decidir sobre su vida es el paciente siempre, ¿no? Como decía Carmen, ¿no? Beato nos dijo la primera, paciente informado, paciente empoderado. Entonces yo creo que hay que cuidar los tiempos. A ver, mira, siempre hablamos en psicooncología, ¿no? De las reacciones emocionales naturales que podemos esperar por parte del paciente y algunas las vamos a dar a valorar como adaptativas y otras desadaptativas. Entonces, fijaos, yo siempre digo, ¿no? Y así formo a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, en mi área, todo vale al principio. Todo vale, la negación, como si esto no fuera conmigo, la rabia, la pena más absoluta, el aislamiento, ¿no? Todo vale. Porque al principio eso puede ser una reacción adaptativa. Yo necesito tiempo para asimilar la noticia. Lo que vamos a ir valorando conforme pasa el tiempo, imaginaos si una negación es adaptativa o no, imaginaos paso un mes y ahora yo sigo en mi negación, ¿no? Y cojo y no me presento a la primera cita para darme la sesión de quimio. Ahí entendemos que ya esa negación va a ser peligrosa y que va a ser desadaptativa, no me va a ayudar a afrontar la enfermedad. Pero ¿Ocurre este tipo de...? ocurre. Hay pacientes incluso que retrasan ir a las consultas médicas por ese miedo atroz. Ocurre. Y yo, Javier os podría decir, pero yo como me llegan a psicología, hay pacientes que pierden la cita hasta de quirófano porque no se encuentran preparados y no se presentan. Fijaos qué desastre tal y como están las cosas. Y ahí supongo que es fundamental la relación entre el médico y el paciente. Es decir, Fundamental. Y el paciente que hace eso lo hace porque previamente probablemente acarrea un cuadro psicopatológico. Yo ya os he dicho, os mencionaba en otra charla, es que no es lo mismo un estilo vital positivo, empoderado, que gente que acarrea historias de depresión o gente que acarrea fobia. Entonces, este perfil, no, a ver, paciente que hace eso ya nos va a delatar mucho de su personalidad. Por eso os decía que debería ser casi obligatorio una evaluación psicológica inicial para ya. entender a qué paciente nos estamos enfrentando, a qué familia y qué necesitan. Porque habrá muchos pacientes que vayan rodados, que vayan estupendamente, pero nos quedamos con un porcentaje, oye, que encima de que se adapta mal, pues también nos acarrea problemas si no se presenta tratamiento, no se presenta o nos abandona una cita de quirófano. En las charlas que se pueden hacer online, de telemedicina, se presencia, están presentes las figuras del oncólogo y de la psicooncóloga, como lo que estamos haciendo ahora. Eso se puede realizar, ¿no? Lo que no existe en la mayoría de los hospitales cuando nos presentamos en persona. Eso Se es, puede realizar en la devolución del diagnóstico. Yo creo que en eso también podemos ganar Ivo, ¿no? Javier, en ese sentido, se le puede devolver al paciente el diagnóstico con la presencia siempre del psicooncólogo y del oncólogo, con unas recomendaciones previas, tanto para él como para el familiar, para el cuidador principal. Sí, por supuesto. Podemos hacer visitas por separado, evidentemente, podemos derivarnos los unos a los otros, principalmente pues, los oncólogos hacia los psicooncólogos y después, además, con previo consentimiento del paciente, podemos hacer, como decíais, una visita conjunta o parcialmente conjunta, pues incorporarse primero el oncólogo, tener una primera parte, después tener una parte en común que es incorporada a la psicooncóloga y después ya el oncólogo abandonar al cabo de un rato la sesión y que el paciente acabe con la psicooncóloga. Yo creo que sí, que precisamente la telemedicina da esta plasticidad, siempre previo consentimiento del paciente, para múltiples combinaciones y además pues mucho más fáciles. Solamente hay que coincidir en el tiempo, no hace falta coincidir en el tiempo y en el espacio. sí, a mí me parece muy interesante. Muchas gracias a ambos y nos vemos a la próxima. Y mi titular, cambio de paradigma. Hoy te lo dejamos en tus manos, ¿no, Javier? Yo creo, ¿no? Sí,
bueno, no sé, yo creo que ha habido muchos hoy, no me quedaría tampoco, me cuesta elegir uno en particular porque yo creo que ha habido muchos, pero desde luego es la idea de que al paciente vamos a estar, el equipo oncológico vamos a estar a su lado en todo el camino y que es importante, es muy importante. No sé, yo también alguna mención al cambio de paradigma, ¿no? Del largo superviviente. Va por ahí, de que esto está cambiando, aunque no queramos escucharlo. El cambio de paradigma en la atención al largo superviviente. Sí, y al paciente desde el minuto uno, el segundo uno, creo que hay mucho que mejorar por cuestiones eh, a menudo de tiempo. Sí, es tremendo, ¿eh? Vuestro trabajo y las mejoras que se pueden que se pueden hacer y que se deberían hacer y tener en cuenta desde, como decíamos, las altas esferas. Que tengáis un feliz martes. Muchas gracias. Realmente, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.